Una persona que estaba donde estábamos en una casa, le ocurrió un evento cardíaco y yo nada más escuché que alguien me decía tus manos. Toda emoción que no es trabajada correctamente va a causar a lo largo del tiempo una serie de deficiencias en nuestro organismo. La gente necesita creer en su sanación. Y empecé a ver cómo se enfurecía y cómo los ojos se le empezaban a poner así como muy, con mucha ira, ¿sabes? Entonces yo detecté en ese momento, mis guías me dijeron que había que hacer ahí una sanación y que había que ayudarla para un despojo. Y entonces entra el estado alterado de conciencia y entro en un trance muy particular en el cual la persona puede ser ayudada. Porque cuando llega una persona que ya visitó doctores, que ya vio terapeutas y está buscando ya como el último intento para ver qué puede hacer por salvar esto que se llama vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Más que un Podcast. El día de hoy nuestro invitado es una persona muy interesante, se llama Sandovi Carlos. Él es un sanador y la verdad es que yo desconozco bastante de su profesión, es por eso que lo invitamos a este programa para saber un poquito más sobre él, qué es lo que hace y qué nos puede enseñar. Así que, Carlos, bienvenido. ¿O prefieres Charlie? Está bien, como tú quieras. Yo soy Charlie. Para la gente soy Charlie. Charlie, ok. Muchas gracias, Gabo. No, muchas gracias a ti. Un gusto tenerte aquí. Al contrario, es un honor. Muchísimas gracias. Pues no sé si pudieras hacernos favor de presentarte con la audiencia. ¿Quién eres y qué es lo que tú haces? Con todo gusto, Gabo. Bueno, principalmente soy un ser humano como cualquier otro. Claro. Con ciertas dones que la vida me prestó, que me dieron. Desde que nací me di cuenta que era diferente en muchos aspectos. Veía cosas que la gente no veía, escuchaba cosas, sentía o podía saber situaciones que generalmente pues el común denominador de las personas no estaban alerta o no sabían, ¿no? Uh-huh. Me dedico a ayudar a la gente, soy un ayudador de gente ante todo, soy un sanador, soy un curandero, si lo quieres decir así, de ciudad, pero eso no importa, finalmente lo que estoy buscando es ejercer el sentido de la existencia, que es para lo que me pusieron aquí, que es el realmente entregarme desde y por el amor incondicional a los demás para ayudar a todos, porque finalmente todos somos uno. Esto tú lo haces desde una perspectiva espiritual, religiosa. Fíjate, Gabo, que esto va más allá de lo religioso. Ok. Cuando tú dices me trajeron aquí o me pusieron aquí, ¿de quién estamos platicando? Bueno, estamos hablando del nombre que tú quieras etiquetar. Finalmente es la energía suprema, Dios, el Padre Creador, el Arquitecto Universal. El nombre no importa. No importa. Finalmente Lo que importa es que estamos aquí. Lo que importa es quiénes somos, para qué estamos aquí. Y lo que importa es que somos seres divinos y no nos damos cuenta. Vamos por la vida muchas veces caminando como robots automatizados y vamos completamente sin percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Uh-huh. Ni siquiera de nosotros mismos nos damos cuenta. No estar presentes. Es correcto. ¿No? Okay. Es correcto. Tú mencionas que desde chico empezaste a percibir que tenías ciertos dones, cualidades. ¿A qué tipo de situaciones te refieres y cómo las empezaste a desarrollar? Realmente fue algo muy complicado desde niño, uh-huh. Porque no es fácil, porque llegaba la noche y para mí en ciertas ocasiones era muy difícil porque escuchaba o veía cosas. Yo me tapaba literal con mis sábanas, con mis cobijas y yo me acuerdo que sudaba mucho porque no me gustaba ver cosas, porque no sabía qué era. Eres chamaquito, eres chavito y no sabes pues qué sucede, ¿no? Después vas creciendo y te vas acostumbrando y va cambiando la manera de percibir eso, ¿no? Claro. Llega un punto en que lo aceptas porque es una lucha contigo mismo. Hay gente que dice no, lo freno. Yo no lo frené, pero sí lo negué muchas veces. Hasta que llegó un punto que ya no podía más. Okay. Lo acepté. Fue muy complicado el proceso. Más que algo padrísimo, espiritual, para mí no fue padrísimo. Fue muy difícil. Y después vas encontrando el sentido de las cosas y que todo tiene una razón de ser. Y este tipo de dones y de cualidades que tú tienes, ¿son cosas que cualquier persona, cualquier ser humano puede desarrollar o es gente como tú en específico? En realidad todos. Todos. Esa es la realidad, todos. Pero nos van programando el sistema, nos va programando la vida, la educación, como quieras llamarlo,
de alguna u otra manera para que vayamos bloqueando toda la sensibilidad que ya traemos por naturaleza. Claro. La mejor manera, siempre he dicho, de sensibilizarnos y conectarnos con nosotros mismos es justamente mirando a nuestro interior. ¿Y qué es lo que sucede la mayoría del tiempo en nuestra vida desde que vamos creciendo? Nos hacen ver y mirar al exterior, enfocar la felicidad afuera, enfocar las circunstancias afuera, enfocar las causas afuera, y todo va para afuera. Desviarte de tu yo. ¿Y qué es tu yo finalmente? Es la conexión contigo, lo que tú realmente eres. Pero fíjate que hay una trampa de la mente. Porque cuando crees que eres tú, resulta que cuando empiezas a despertar, para despertar, tienes justamente que retirar el planteamiento de lo que creías que eras tú. Ok. Es muy contradictorio, pero así es. Es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Yo siempre he dicho, conciencia, darme cuenta de. ¿De qué nos estamos dando cuenta? ¿De qué te das cuenta tú? Claro. ¿De qué me doy cuenta yo? ¿Quién es el que se da cuenta además? Porque si yo soy el que estoy percibiendo y observando al que se da cuenta, estamos en una unificación. Ok. ¿Quién es el que está observando? Es justo, yo platiqué con una amiga que está un poco en estos temas, no específicamente en la sanación, pero en el despertar espiritual, cosas de las vibraciones, Todos chakras. estamos en el despertar espiritual finalmente. Ujú. No importa el nivel, Ok. todo es válido, porque todos somos uno. Finalmente lo que haga uno o lo que despierte el otro tiene que ver Con todos. con todos. Lo que ella me comentaba es que como ella vivió su despertar de conciencia, es que dejó de verse como, híjole, es que es lo que tú dices, dejar de verte a ti mismo, se veía como una espectadora de ella. Sí tienes que verlo con otra perspectiva finalmente, Ok. porque tienes que despegarte de todas esas creencias y tienes que despegarte de todo aquello que tú habías formado con una personalidad para integrarte al yo verdadero. Pero cuando crees que encuentras el yo verdadero, ¿qué crees, Gabo? Que no era eso. Resulta que no es eso tampoco. El yo finalmente son más egos que no nos llevan más que a la confusión. La verdadera, o el verdadero despertar de conciencia trasciende todo esto. Ni siquiera se puede decir con palabras, porque ya está dado, ya es. ¿Tiene algo que ver con el desapego? Tenemos que desapegarnos absolutamente, hasta de nuestra personalidad, de nuestro ser. Finalmente, somos seres más allá de corporalmente hablando, multidimensionales, y cuando me refiero a seres multidimensionales, me refiero que somos seres con potenciales infinitos. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento ahorita que tú mencionas el desapegarnos a? Pues sí, una manera de despertar la conciencia es justamente desapegarme a las creencias que creía que eran mías y que quizá han sido impuestas. Pero más allá de todo esto, el desapegarme de mí mismo significa el dejar de alimentar a lo que muchos llaman ego o a lo que muchos llaman la confusión o las trampas de la mente. Ok. Y cuando las personas llegan contigo y te dicen, Charlie, es que tengo este problema, ellos llegan con problemas, dolencias físicas, dolencias espirituales, mentales, ¿cómo es que la gente se acerca a ti y cómo los ayudas tú? Fíjate que como todo en la vida va caminando poco a poco y son procesos, ¿no? Ujú. Quisiera irme un poquito para atrás para explicarte esto. Sí, claro, adelante. Yo cuando empecé a aceptar los dones, pues yo estaba en lo mío, yo trabajaba en lo mío profesional, pero no quería entregarme al 100%. Un día por una situación de un problema personal, me dijeron tienes que ir con esta persona porque esta persona te va a ayudar. Me siento con esta persona y le digo es que necesito que me ayudes. Y me dice no tienes nada que hacer aquí. Le dije ¿por qué? Me dice porque a ti te entregaron un don igual que el mío y tú tienes que estar ejerciéndolo. Yo dije esta señora de qué me está hablando, yo no la conozco. Eras joven. Muy joven, muy chavo. Y me salí muy enojado, ¿sabes? Porque me dijo ella, si tú no ejerces para lo que viniste aquí, la vida te va a obligar. Entonces lo que hizo esta señora fue contrapuntearme conmigo mismo, enfrentarme a mí mismo, y eso fue lo que de alguna manera, pues, me hizo un poco reaccionar. Pero además de todo esto, fíjate que yo decía, no voy a continuar esto. Una noche, cercano a unas fiestas de navidades, la vida me orilló justamente a realizar el don, porque una persona que estaba donde estábamos en una casa, Ujú.
le ocurrió un evento cardíaco Ok. y no había quien ayudara y yo nada más escuché que alguien me decía tus manos. Entonces yo no sabía qué hacer, me decían tus manos. Yo puse las manos arriba de esta persona y no sabía qué más hacer. Yo volteaba para arriba, no sé por Sí, qué. no sabes ni quién te estaba hablando. Exacto, o sea, sabía que había algo, pero siempre lo negaba. Me dijeron tus manos, entonces yo empecé a hacer esto y entonces la persona como que regresó así, dio un suspiro grande y cuando medio abre los ojos me dice quiénes son las personas que están atrás. Lo curioso de todo esto es que no había nadie atrás. Mm. Así es como comenzó esta aventura de empezar a servir a la gente. 2 preguntas. ¿Esa persona te pudo describir a las personas que estaban atrás? Y la segunda es, ¿tú literalmente escuchabas tus manos o te refieres más a una sensación No, yo cuando de... canalizo siempre escucho como mentalmente. Ok. Me dicen frases, me dicen nombres, me dicen números, me dicen fechas. ¿Pero con una voz femenina, masculina o más que una voz es una sensación? No, es que sí, no, va más allá de la voz, ¿sabes? Ok, Es simplemente como si te implantaran ya lo que ya Mm. tienes que decir. ok. Así es. Entonces, así es como comenzó esto. Tú me preguntabas hace rato de cómo llega la gente. Sí, llega gente muy enferma, llega gente con dolencias. Y a enferma me refiero no nada más físicamente, me refiero enferma emocionalmente. Y tenemos que aquí hacer una pausa porque tenemos que darle una importancia muy, muy grande a las emociones en este Claro. tema. Toda emoción que no es bien manejada, que no es manifestada, que no es trabajada correctamente, va a causar a lo largo del tiempo una serie de deficiencias en nuestro organismo que no es por casualidad. ¿Qué pasa cuando tú haces un coraje y no le dices a nadie y te lo guardas? ¿A qué Hasta lo sientes aquí, ¿no? lo sientes en la Ujú, garganta o hay quienes lo sienten en el estómago, ¿no? ujú. Bueno, ¿qué sucede en tu organismo? Empieza a segregar sustancias. Entonces hay que trabajar con las emociones. Cuando una persona llega muy, muy enferma, tengo que adentrarme a su vida y no, yo siempre he dicho que a mí no me gusta que me digan, porque entonces se vuelve uno flojo en el trabajo. Mm. Yo tengo que realizar el don por el cual estoy aquí. Y el don es, yo tengo que decirles las razones porque yo recibo la información. Entonces yo cuando me adentro y conecto con ellos, lo único que hago es abrir mi corazón y entrar en una sintonía absoluta, una sensación de paz, de serenidad, y entonces entra el estado alterado de conciencia y entro en un trance muy particular en el cual la persona puede ser ayudada. Ok. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita ser sanada desde el corazón, desde el alma. Pero hay una cosa muy importante. La gente necesita creer en su sanación. Es lo que te iba a preguntar. Esto solo funciona cuando las personas llegan por su voluntad contigo, me imagino. Es que yo no puedo obligar a nadie a sanar. Exacto. La gente tiene que llegar por pie propio. Esto quiere decir que el 90% de los casos que son exitosos, que son muchísimos, gracias a Dios y al Padre, es porque la gente ya tenía la certeza de que iba a sanar. Entonces tú cuando quieres tener una sanación ya tienes la certeza de que eso va a suceder. Y eso es bien importante, porque te estás adelantando a lo que está ocurriendo en este momento, pero digamos que te estás adelantando de una manera particular. Y esta manera particular me refiero es que estás co-creando lo que va a suceder. La sensación de saberte que el día de mañana, no muy lejos, o quizás saliendo de la consulta, vas a salir con una sonrisa y que estás confiando en que en los procesos de la vida todo va a ser por un bien mayor, es lo que ayuda también principalmente a canalizar la sanación. Esto tiene algo que ver un poco, digo, te pregunto desde la ignorancia, con la manifestación, con todo esto que está ahorita muy de moda en redes sociales, que es como manifestar tu bienestar, tu vida, tu economía, todo este tipo Es de que estas son cosas. cosas muy diferentes. Esto va más allá de la moda, ¿sabes, Gabo? Ujú. Esto es una cosa que tiene que ver con conectar con lo que somos, Ok. con volver justamente a nuestro interior, con volver a casa, con conectar con el flujo divino. ¿Y qué me refiero con el flujo divino? Bueno, ponle el nombre que quieras. Conectar con nuestra luz, conectar con lo que somos, lo que va más allá de cualquier definición. Si tú eres consciente de que eres parte de esta energía que une a todo
y que no eres aparte de, sino parte de, ¿qué puede estar mal en esta perfección energética? Te pregunto yo a ti. Claro. ¿Has escuchado la teoría sobre, en inglés se llama Dieg, el huevo? Ujú. Que es que todos somos uno solo, como tú dices, una sola entidad, o no sé cómo expresarlo realmente, pero viviendo a través de cada una de las diferentes vidas. O sea, tú eres yo soy tú y yo Es que en soy... realidad eso es absolutamente cierto. Tú creas tu realidad Mm, y en nuestra realidad en la que estamos integrados todos, nadie está fuera. claro. Si tú eres capaz de comprender eso, ya estás del otro lado. Y esto no se limita a humanos, es también con animales, con Por plantas, supuesto, somos cualquier... hermanos todos. Ok. Es la conexión con nuestra madre tierra, es la conexión con nuestros hermanos, es la conexión con el Padre Divino Creador, Padre, Madre, como yo le digo. ¿Tú practicas otras corrientes, o bueno, no sé si se llamarían corrientes, como la meditación, todo este tipo de cosas? O Prácticas más bien, ¿no? O sea, prácticas, sí. la meditación es una práctica y es Práctica. una disciplina. Sí, la practico, por supuesto, hago yoga desde muy chavo. Ujú. Mi relación con el yoga es como un poco de perros y gatos, porque ha sido como temporadas, estoy muy adentrado, temporadas incluso hasta di clases, temporadas me alejo un poco, Ok. pero así debe de ser, tienes que ir fluyendo con la vida. Hay momentos en los que nos cae bien un poco de meditación, hay momentos en los que nos hace bien salir a la naturaleza y descalzarnos, hay momentos en los que nos hace bien caminar junto al mar y sentir la brisa y el aire, Claro. ¿sabes? Eso es lo importante, que vayas siguiendo los ritmos de la vida. Ok. Tú Y para llegar a este punto de decir yo ayudo a la gente, yo soy un sanador, ¿es solo necesario tener este don o tú tuviste que tomar algún tipo de curso, no, tuviste que instruirte con alguien? no, esto es meramente, empezó, bueno, como algo, y ya te expliqué, esto es algo intuitivo y después, bueno, la vida te va poniendo con los maestros adecuados. Retomando tu historia de cuando ayudaste a esta persona con el problema cardíaco, ¿qué Sí. ocurrió después de ahí? Esta persona vio seres luminosos detrás de mí, Ok, yo no los vi, te los describió. me los describió, se comentó después a los que estábamos ahí y fue muy curioso porque yo siempre veía lucecitas como unas bolitas de Bolitas. luz. Bueno, hasta la fecha los veo, ¿no? Ok. Entonces yo desde muy pequeño veía y veo cuando alguien viene y ya sé que no hay nada que hacer. O sea que ya va a trascender incluso. Ok. O cuando hay toda la posibilidad de sanación. Absolutamente. Es muy importante creer. Porque cuando tú crees le estás dando peso y fortaleza a tu creación. A tu experiencia. Ok. Y eso es fundamental. Porque estás desarrollándola. ¿Estos seres de luz se pueden definir? O sea, ellos están aquí para algún motivo, para enseñarnos algo, de dónde vienen, somos nosotros mismos. Es que tú eres un ser de luz en sí mismo. Yo Ok, soy un ser de luz también. Hay diversos planos. Hay, por ejemplo, autores como Diana Stiebel que dice que son 7 planos. Hay quienes dicen que son 11. Hay quienes dicen que son 9. Dependiendo. No importa en realidad cuántos hay. Con que comprendamos en el que estamos es ahorita es lo fundamental, importante. ¿no? O sea, yo ahorita soy un ser de luz que está en este plano y hay algún modo en el que yo pueda trascender a Por otro plano. supuesto, elevando tu vibracionalidad. ¿Y qué es elevar mi vibracionalidad? Elevar mi vibracionalidad se refiere a todo aquello en este momento a lo que Gabo le da felicidad y sentido a su existencia. Ok, Si a ti te gusta escuchar música, si a ti te gusta ayudar a alguien, si a ti te gusta descalzarte en el pasto, las cosas más básicas, ¿sabes? Respirar profundamente, cantar a gritos, ¿por qué no? Hacer lo que estás haciendo en este momento. Con y disfrutarlo desde el corazón, eso es desde finalmente, el amor. es correcto. Ok, Podrá sonar trillado o no trillado, finalmente esto es lo que más sentido tiene en la vida. Y lo que más sentido tiene en la vida es el, el amor incondicional por uno, porque primero lo trasciendes contigo mismo para expandirlo a todo tu alrededor. ¿has visto el programa en Netflix que se llama Midnight Gospel? No, no, Te va a encantar. casi no, Te, no, lo, no te soy va de a televisión, encantar casi. porque, digo, Sí, si tienes la sí. oportunidad de verlo, si quieres, ahí luego te escribo el Muchas nombre. gracias. Está buenísimo, justo se trata de un podcast. Ujú. Te doy la premisa un poquito, Sí, igual sí, para quien no sí, lo haya claro. visto, véalo. Es de esta persona, es un humano, bueno, nunca especifican qué es, pero tiene forma de humano, em,
que él dice, quiero hacer un podcast con los seres interdimensionales y preguntarles cosas. Entonces se mete como una máquina y entonces va a distintos mundos, pero hablan mucho de estos temas del amor, del desapego, y entonces son como 10 episodios más o menos, y en cada uno él aprende sobre cada persona y le enseñan distintas cosas de espiritualidad, de seres de luz, etcétera. Y en el episodio final él platica con su mamá, que su mamá ya se murió, y la mamá le platica de cómo la muerte en realidad no es la muerte, sino es el inicio de otras cosas y que todo es un ciclo. La verdad es que está muy buena y tocan muchos temas. De hecho, creo que te puedo entender en varios conceptos por esta serie. Finalmente es algo tan natural, pero muy censurado a veces. Claro. O muy temido a veces porque te señalen, es que está hablando de estos temas y quién sabe en qué. No, no, no. Lo único que hacemos es entregar amor y dar servicio a la gente. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la sanación? Bueno, pues ya dijimos, para cada quien representa cosas diferentes, pero con un mismo, de alguna manera, fin, que es el resultado, ¿no? Claro. Y el resultado siempre queremos que sea favorable, constructivo. ¿Tú crees que el rechazo de muchas personas ante la espiritualidad entonces tiene que ver más con los estigmas que le pone la sociedad o sus propias creencias, más que porque ellos no tengan ese don? O sea, Fíjate que no es decir es que yo tengo el don, porque ya estamos cayendo en un ego que es muy, muy feo. De hecho, uno no va por la vida diciendo eso. tengo el don. No, para mí el trabajo es como tu trabajo o como el de cualquier otra persona, porque es lo normal en mí, ¿sabes? Porque es lo que sé hacer y por lo que me enseñaron mis maestros. Ok. Pero en realidad yo creo que el estigma o no estigma, pues finalmente no importa, ¿eh? O sea, cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero esto va más allá de creer, porque cuando llega una persona que ya visitó doctores, que ya vio terapeutas, y está buscando ya como, pues, el último intento para ver qué puede hacer por salvar esto que se llama vida, por el motivo que quieras, y podemos conectar con los maestros y se les puede ayudar y podemos ver el cambio profundo, ahí ya no hay nada que demostrar, no hay nada que desacreditar, porque todo se trasciende. Ok. Y eso es maravilloso. Y entonces estas personas cuando se acercan a ti, entonces el proceso es que tú conectas con ellos en el nivel espiritual, no les preguntas qué es lo que necesitas sanar, pero ya una vez que lo sabes, ¿cómo trabajas eso? Generalmente no pregunto porque generalmente desde que llega la persona empiezo a recibir una información. Ese es mi caso, no quiere decir que todos Que lo, todos lo hagan hagan así. igual, ¿no? Claro. Generalmente yo recibo información desde que llega la persona, yo empiezo a hablar y hablar, no tengo control de eso. En ciertos momentos sí, en otros momentos no. Sucede simplemente, se les da la información y hacemos un diferente método para sanar, porque no todas las enfermedades ni todos los casos se sanan de la misma manera. Okay. El común denominador aquí es que la gente necesita amor, necesita comprensión, necesita ayuda, pero ayuda desde el corazón. Cuando me refiero desde el corazón es ponerme en tu lugar y saber que finalmente en este momento somos uno. Y como somos uno, entiendo tu dolor, entiendo tu tristeza, entiendo tus agobios, tu desesperanza, tu cansancio por la vida. Y quiero decirte en ese momento que no te preocupes, que todo va a estar mejor. Cuando tú ofreces esto desde y por la convicción del amor, la sanación llega. Hay gente que llega con mucho resentimiento también, claro, ¿sabes? Entonces, cuando viene gente con mucho resentimiento, es muy complicado porque todo el mundo habla del perdón hoy en día, pero es muy difícil trabajarlo. Ok. Es de las cosas más difíciles, pero a la vez de las más fáciles. Más gratificantes. Así además. Es. Porque finalmente, como ya sabemos, pues el perdón también es para ti porque te libera, ¿no? De pesos emocionales que no tendrías que estar cargando, además, y que te generan conflicto. Y al generar conflicto, que empieza a generar también otra serie de sustancias que no hacen bien a tu organismo, empieza la enfermedad y empiezan otros factores de confusión en tu mente que lo único que hacen es dañarte y volverte un poco más incluso intolerante ante el mundo, te van aislando. Lo que necesitamos en este momento, en la humanidad, en estos tiempos, en México, es que volvamos a creer los unos en los otros. Claro. Eso es lo que necesitamos. Pero también te voy a decir una cosa, tienes derecho a estar enojado, porque todos tenemos derecho a manifestar nuestras emociones.
Y también no porque estemos ayudando quiere decir que no me voy a enojar y que voy a estar en el todo el día. Claro. También es importante porque es parte de tu humanidad. También es saludable en ciertos momentos manifestar emociones, porque no todo el tiempo vas a estar guardando también. Y ay, es que no, es que como yo soy muy espiritual, todo, no, Todo no, es positivo no, siempre y todo. no Sí, necesariamente, no es claro. así. También tienes derecho a enojarte y a hacer rabieta en ciertos momentos y liberar esa tensión acumulada. Lo importante es no descargarla injustamente. A quien no corresponde. Es que eso es. Justo. Pero después de un rato, yo, más que descargar esto, que tienes todo el derecho y lo tenemos, hay que hacer una pausa en ese momento, pero inmediatamente. Ujú. Cuando haces una pausa, ¿qué sucede? Es como un refresh. Es como, espérate. Vuelves a tu interior, vuelves a tu calma. Yo siempre le digo que respires como imitando el sonido de las olas del mar. Que hay veces que no es fácil, pero Claro. sabes, es Sí, una pero cosa muy empiezas a interesante. tranquilizarte, o sea, Es correcto, porque finalmente regresa la razón a ti en ese momento en el que no sabes cómo reaccionar. Claro. Pero ¿sabes por qué reaccionas así? Porque no tienes control de las cosas. Los seres humanos queremos controlar Todo. absolutamente Y todo. no tenemos el control de casi nada. No tienes el control de nada, porque lo Sí. único seguro en esta vida son los cambios. Claro. Y todo es cambio, y cambio, y cambio, y cambio. Y entonces, ¿qué viene? Frustración, frustración y frustración. Y nos volvemos controladores de nuestra vida. No somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Claro. Vamos dando por hecho las cosas que ni siquiera han llegado. Porque somos grandes controladores. Claro. Tenemos que soltar. Es el momento de soltar. Es estar en el instante. Exactamente. Es estar en este justo instante. Y volvemos a lo mismo, en generar el punto en el que yo me doy cuenta de las cosas que suceden primero en mí y luego a mi alrededor. Solo cuando soy capaz de unificar, fíjate lo que te voy a decir, mi interior, mi paz, apaciguarla, los sonidos, y empiezo a integrar todo lo que está alrededor mío, el latido de mi corazón, y lo junto y lo integro, puedo empezar a trascender y puedo empezar a darme cuenta, a generar conciencia. Van a venir una serie de pensamientos, ¿eh? Vienen, los ves, los observas, convertirte en observadores, darme cuenta, ok, y luego ya estoy pensando que mañana tengo que ir a correr, perdóname, No pasa nada. tengo que ir a correr, y ¿sabes una cosa? Sigue observando y observando y observando, llegará un punto en que la mente se apacigüe, se calme, pero llegará un punto en que también, sin tener control, fíjate qué ironía, vas a tener control. ¿A qué me refiero? Porque solo cuando soltamos, integramos todo nuestro alrededor y nos convertimos en uno solo. Okay. Ya no eres el observador, ya eres parte de lo que es. Finalmente, bueno, creación sí, por supuesto, pero ¿qué estás dispuesto a crear también tú? Porque la creación también se da con la observación. Okay. Es muy interesante. Bastante. Sí. Y surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, si llega alguien y te dices que sabes que siento una carga en los hombros y no sé por qué, tengo migrañas. Lo fundamental, yo siempre le digo a la gente, ve al doctor. Okay. Eso es lo primero. Sí. Primero que tenemos que hacer es ir al médico. Sí. Eso es lo principal. Porque finalmente vivimos en un mundo integrado y vivimos en un mundo en el que también hay desarrollada la ciencia y es fundamental. Claro. Y complemento, que para mí también es muy bueno, ven conmigo, pero hay casos que sí son muy, muy particulares, donde la gente evidentemente va al doctor y no han encontrado solución. Uh-huh. Yo no estoy desacreditando a nadie, pero aquí hay cosas que suceden y van más allá de la razón incluso. Okay. Se hacen sanaciones incluso que parecerían incluso no pertenecer aquí, no pertenecer a este mundo. Van más allá de la lógica, van más allá de la razón. ¿Puedes darnos un ejemplo? ¿O? Sí, por supuesto, se han hecho, por ejemplo, en muchas ocasiones, llega la persona, les duele algo, canalizo a los maestros, lo que sucede es que los acuestan, yo entro en una especie de trance, en un estado alterado de conciencia, y lo que sucede es que energéticamente se empieza a trabajar con ellos, canalizo a los maestros, empiezan a hacer sus cantos, empiezan a hacer sus invocaciones que desconozco yo realmente, simplemente yo soy un medio, soy un instrumento de servicio y de canalización,
y se cura a las personas, hacen como cirugías que no entiendo ni yo mismo cómo sucede. ¿Tiene algo que ver así como esto del Reiki? Va más allá porque esto se materializan cosas. Se Es materializa. muy impresionante ver, por ejemplo, que salen en el momento, tú ves cuando se está haciendo el procedimiento y salen algodones empapados y tú los tiras a la basura y no ves nada, sientes agua. Y cuando revisan la basura más tarde para limpiarla o la revisas, están todos rojos llenos de sangre. Es como una materialización. Me justo había Sí, visto en alguna ocasión algún documental, sí. no recuerdo de quién, que era justo sobre este tipo de sanaciones, que era de una señora que le hacían algo así como en el brazo y en cierto punto salía un clavo. Y era así como, Es que es el ¿se daño. refiere a eso? Sí, es que, mira, dentro del trabajo que realizamos, muchas veces viene la gente con daños. Uno mismo como ayudador de gentes recibe daños. Ok. Tienes que estarte limpiando constantemente, tienes que estarte equilibrando, tienes que descalzarte en la madre tierra bendita. Y el daño pega en ciertas partes de nuestro organismo. No es que la gente te vaya a hacer algo, a veces sí, porque también hay gente pues que no tiene buenas intenciones con los demás. Hay gente muy envidiosa también, por supuesto que lo hay. Pero también, así como hay gente que luchamos porque hay un mundo bueno y de verdad, lo digo con congruencia, un mundo donde podamos estar bien todos y vibrar bonito, también hay gente que trabaja para el otro lado, bien feo. Y el daño se manifiesta en diferentes partes, en los ojos, en los órganos, en las glándulas, en las extremidades, y rebasan toda lógica incluso. ¿Tendrías algún caso particular que nos pudieras compartir o nos quisieras compartir? Sí, no, por supuesto, tengo muchos casos. Hay muchos casos y puedes Adelante. hablar con esas personas, te lo pueden decir. Conoces a una de esas personas, de hecho. Ok. Ajá, se le intervino las rodillas. Y se le abrió en las rodillas. Yo no recuerdo bien porque yo estoy en una especie de trance. Se le hacen incisiones y se sana a la persona. Es muy fuerte y rebasa toda lógica, pero estando en este mundo de creación, todo puede ser posible. Y hay presentes, o sea, no... No, hay mucha gente. De hecho, yo hago con cierta frecuencia un círculo de luz, somos varias personas las que estamos. Y entonces todos nos sanamos unos a otros porque finalmente todos necesitamos de todos. Ok. Todos estamos correspondiéndonos todos. Y nos estamos brindando apoyo energético y nos estamos sanando todos. Hay veces que están las mamás. Hay un caso que recuerdo muy fuerte, que llega la mamá y la hija y me dice es que no sé qué tiene, no voy a decir el nombre de ella por No, claro, respeto, pero me dice no sé qué tiene mi hija. mi hija, ¿no? Entonces ella me dice no duermo en las noches, veo una sombra negra junto a mi cama, no sé qué me pasa, pero entonces yo empecé a notar algo muy particular en su mirada. Yo detecto ahí cuando hay una entidad de bajo astral o algo así, ¿no? Y entonces empecé a hacerle preguntas claves y empecé a ver cómo se enfurecía y cómo los ojos se le empezaban a poner así como muy, 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 con mucha ira, ¿sabes? Entonces yo detecté en ese momento, mis guías me dijeron que había que hacer ahí una sanación y que había que ayudarla para un despojo. Suena muy fuerte. Finalmente sucede. Entonces yo lo que hago en ese momento es que la tomo por sorpresa. Yo me fui acercando a un agua que tengo consagrada siempre, agua bendita, y empecé a utilizar mis oraciones, que el poder de la oración es muy fuerte, es vibración finalmente, y es palabra, y es creación, y es sanación, y es todo. Ujú. Y entonces, sin que ella se diera cuenta en un segundo rápido, la tomé, porque lo tuve que hacer así del cabello, le puse el agua, y entonces ya ella como que me voltea los ojos y le sale otra voz, la mamá se aterroriza que estaba al lado de mí. Me dice, ¿qué le pasa a mi hija? No digo el nombre. Y entonces, pues ya estaba fuera de sí. Le digo, no te preocupes, vete para allá, para la esquina. Le digo, ahorita la vamos a ayudar. Y empecé a hacer lo correspondiente como ayudador de seres, de personas. Y hasta que salió el ser, la entidad. A veces te lastiman cuando salen, a veces te golpean. A mí me han golpeado incluso en el hombro, me han dejado moretones. Han aparecido ratas donde, así al otro día, donde se hizo el despojo.
empieza a ver una serie de cosas. En ese momento, cuando sale la entidad, me alcanza a lastimar un poco porque siento como sale y ella empieza a vomitar. Entonces la llevo corriendo a mi baño del lugar donde trabajo Ujú. y empieza a volver y a volver y a volver y a llorar. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice ella, bien, muy bien, mejor. Le dije, ya estás aquí, ya eres tú. Y la mamá estaba llorando y estaba muy agradecida. Y son uno de tantos casos que se ven, ¿no? Esto que dijiste, ¿cómo lo dijiste? Despojo. Es un ¿Es lo despojo. mismo que un exorcismo o no tiene nada que Bueno, ver? digo, finalmente son entidades de bajo astral que se van de alguna manera pegando, por decirlo coloquialmente, se van adhiriendo a ti y las puedes recibir de alguna u otra manera. Hay gente que lo hace inconscientemente en rituales que se pueden hacer sin tener idea que están haciendo, o invocaciones, o a Claro. veces ni siquiera hacen nada de eso. Simplemente gente cercana a ellos que digamos que no están en un ambiente saludable, pues se contaminan, ¿no? Hay gente que es más propensa a contaminarse, sobre todo cuando tienes tu frecuencia y tu vibración baja, cuando estás siempre como enojado, como triste, como con sensaciones siempre de susceptibilidad. Hay seres que se le llama que son los arcontes, no sé si has oído hablar de ellos, No. que se alimentan justamente de todas las personas, de su dolor, de su tristeza, de sus angustias también. Y bueno, adentrarnos a estos temas es hablar de muchos seres más y Muchísimas muchos más, cosas. pero finalmente sí es algo similar y va de la mano. Ujú. Y las entidades de bajo astral definitivamente lo que tenemos que decir siempre como sanadores de luz es contrarrestarlas, mandarlas a la Es luz. lo que te iba a decir. ¿Qué sucede con esta, por ejemplo, ahorita con esta chica que nos comentas? Sale la entidad de bajo astral. ¿Tú Ujú. qué haces en ese Y momento? en ese momento yo empiezo a dar gracias, ella empieza a llorar, empieza a suspirar profundamente, Ujú. ella recargada en la taza del baño, la mamá llorando, le dije no tienes ya de qué preocuparte, le digo a su mamá todo está bien, y yo agradeciendo al Padre, Madre, Creador, porque finalmente su manifestación logró poder ayudar a una persona, Ujú. y finalmente el que hace el trabajo es el Padre, Madre. Aquí lo importante es la transmutación. Ok. Cuando hay entidades de bajo astral, lo que debes de hacer en este momento, bueno, no sé en todos los casos, pero en los que yo he visto muchas veces es transmutar esa energía. Fíjate lo que te voy a decir, la oleada energética ahí está. Las entidades están. Hay quienes son más susceptibles, hay quienes no. Pero lo que tú puedes hacer en este momento por alguien que no está en la luz es justamente transmutar todo aquello que no genera luz y que genera lo opuesto. Ok. ¿Y cómo lo transmutas? Mandándolo a la luz del Padre, mandándole eso de lo que hemos venido hablando desde que empezó esta, esta charla entre tú y yo. Ujú. Y bueno, justamente ese es el trabajo del mago, el que con las herramientas que tiene en este momento es capaz de generar los cambios y que trasciendan esos cambios a todo lo que está alrededor, energía, físico, etcétera. Y cuando esta entidad sale, ¿qué es lo que sucede con ella? Quienes estén presentes pueden caer incluso, puede Claro. pegarles a Por ellos. ejemplo, ahí qué sucedió, En ¿qué, este, qué es lo en, que haces tú como sanador cuando sale la entidad? Yo Es me como, protejo, es muy importante protegerme y sobre todo la zona de plexo solar es muy importante. Si te fijas cómo me tomo aquí es muy importante porque este es un punto energético, evidentemente chakra plexo solar, ujú, pero además es un punto fundamental porque por aquí podemos recibir energía y por aquí también podemos incluso, pueden drenárnosla. Entonces es un punto que hay que proteger siempre muy bien, ok. es fundamental. ¿Cómo podría uno protegerse? Por ejemplo, veo que traes unas pulseras. No sé si sean, te digo, soy un poco ignorante en el tema, pero las que tienen como un ojo, Bueno, que es que se las ponen en una mano para que aquí entra la energía y en esta sale. ¿Algo era por el estilo Bueno, o sí, no? sí, bueno, finalmente, más allá de esto es lo que tú le vas a dar como sentido, ¿no? Yo traigo tres, porque tengo que protegerme constantemente. Ujú. A veces no traigo estas, a veces traigo otras. Siempre procuro traer algo de plata, porque la plata es un conductor energético, mejor incluso que el cobre, y es un protector importante. Ok. Bueno, finalmente el ojo, pues sí, el ojo que todo lo ve, pero el ojo que protege y el ojo que repele todo el mal. Hay quienes usan la mano de Fátima, Ujú. que también es para repeler el mal. Pero finalmente, más allá de lo que estamos hablando, lo importante, Gabo, aquí y ahora, es el sentido que le vas a dar A las a lo que... cosas. Ok, exactamente. Porque todo es mente. vale. Y la mente parte desde ti
para trascenderla, todo alrededor. Fíjate que curiosamente llega mucho doctor conmigo. Sí, o sea, las dos cosas Y- las veo ¿Y completamente sabes, válidas, o sea. sabes qué me dicen? Es que, bueno, yo un día incluso le comenté a un doctor, oiga, doc, ¿y usted le dice a sus pacientes que viene conmigo? Me dice, no, ¿cómo crees? Le digo, no tiene nada de malo. Todos necesitamos de todos. Finalmente, Siempre se aprende algo y no, y nunca sabes finalmente todo. todos estamos para ayudarnos. Él en lo que estudió está ayudando y está ejerciendo un servicio, o así debería de ser. Ujú. Y uno también está sanando el espíritu, el alma y la energía. Finalmente todos nos Sí, no por ser ayudamos. doctor no es que Exacto, no tengas es esas correcto. cosas. Finalmente somos más allá de eso. Ok. Somos seres espirituales, trascendiendo títulos, trascendiendo educación, fronteras, lo que quieras. Y la otra tema que te quería platicar, los viajes astrales. Por ¿Qué son los viajes supuesto. astrales? Si Bueno, el nos viaje puedes astral es, iluminar. bueno, no sé si puede iluminar, pero con todo gusto les comparto. Lo que yo hago es que en un viaje astral es que generalmente hablando, ya que estábamos hablando de conciencia, justamente es generar una conciencia cuando estás durmiendo. Ok. Generalmente en mi situación, en mi caso, en mi experiencia, un viaje astral se acompaña de eso, del darme cuenta de lo que está sucediendo mientras yo estoy durmiendo. Ujú. Hasta ver y empezar a revisar y analizar las cosas que están alrededor en tu cuarto, o hasta ver, mira, ahí está esto, y aquí tengo esto, y aquí tengo esta sillita, y darte hasta un paseo por la casa o más allá. En mi caso, por ejemplo, los hago desde muy chavo y incluso salgo a lugares, he estado, un viaje astral que me gustó mucho es que estuve con unos hermanitos chamanes y unos hermanos sanadores y estábamos todos en la playa y estábamos viendo el mar y estábamos escuchando las olas y me mostraban unos objetos, otros señores y otros jóvenes, muy muy jóvenes, recuerdo siempre. Y me enseñaban unos objetos que yo no sabía qué eran, no entiendo qué sean hasta la fecha. Ujú. Recuerdo la forma, pero no sé qué sea. ¿Cómo eran? Pues eran como unas esferas de luz y tenían como pues como unas cositas dentro y como que salían otras cosas. Muy, muy, muy curioso, Ujú. ¿no? Muy particular. Lo podría dibujar tal vez. Estábamos en el mar y estábamos en la arena todos. Y estábamos todos acompañándonos. No había una plática como tal, no había una comunicación verbal, pero había un entendimiento que rebasaba todo eso. Ok. Y, Durante un viaje ajá, astral. durante un viaje, recuerdo después cuando regresé al cuerpo, y ya recordé perfectamente todo y también recuerdo que a veces decía, es que ya me quiero quedar aquí y me decía, no, tienes que regresar. ¿Es posible aprender a hacer viajes astrales? Y Sí, si sí, ¿qué precauciones deberían de tomar las es que eso personas es, cuando hagan o quieran hacer es uno? que eso es, definitivamente. Es muy buena pregunta. Yo creo que las precauciones siempre tienen que estar cuando no lo haces, digamos, con la naturalidad, digamos, que otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Así como unas personas tienen acna o ashna, que es el tercer ojo, conectado con glándula pineal, mucho más abierto o más conectado, digámoslo así. Por lo tanto, tienen la capacidad de ver más allá de las cosas y ver más allá del mundo físico y conectar con los planos superiores de conciencia. Eh, si no tienes esa naturalidad para realizar estos viajes conscientemente, pues sí tendrías primero que no tener espejos, siempre lo he dicho. Ok. Sí, eso es fundamental, ¿eh? Porque incluso puede haber ahí una situación de que tu espíritu pueda entrar en un choque o en una situación de confusión. Eso para mí es fundamental. Segundo, siempre acompañar tu oración y siempre antes del sueño para mí es fundamental porque la oración te conecta con la energía del Padre Madre superior. Es muy importante. Y bueno, fundamentalmente siempre yo aconsejo tener al gurú o al maestro, no tanto al gurú, bueno, finalmente el gurú y el maestro va a llegar a un punto en que van a tener un límite porque tú vas a tener que seguir tu camino y te darás cuenta que el maestro pues sí era el maestro, pero trabajaba desde un ego también y entonces tienes que soltar al maestro y vivir tu propia experiencia y Ok. formar tu propia experiencia, pero siempre el despertar de la conciencia requiere mucha responsabilidad, mucha congruencia y sobre todo mucha honestidad contigo mismo. Aceptación de que Sí, no va a ser algo fácil ni... es que no es nada fácil, de hecho. Ujú. Y No es hasta un fácil. poco desagradable en ciertos aspectos, me ¿Cómo imagino, podrías ¿no? tú mirar la luz
si no conociste, La oscuridad. es correcto. Ok, Todo es parte de, finalmente. bueno. Y todo es parte de este mundo maravilloso en el que estamos ahorita, en la 3D. Son realmente temas que son muy, muy, muy extensos. Ojalá pudiéramos abarcarlos todos en esta entrevista. Lo A mí vimos muy por encima. me encantaría, lo vimos muy por encima, Sí. pero pues realmente, Charlie, nos ayudaste muchísimo a entender, bueno, al menos a mí, muchísimos conceptos que a lo mejor ni siquiera conocía o que no tenía tanta idea de. Te agradezco muchísimo por el tiempo, por Al que nos hayas contrario. querido compartir todo de tu conocimiento. Espero poderte volver a tener en alguna otra ocasión, que nos cuentes un poquito más sobre los millones de temas que hay al respecto. No sé si antes de despedirnos tú quisieras decir algunas palabras para la audiencia, algún consejo, algo. Yo lo que quisiera decir, Gabo, gracias por esta oportunidad A ti. de estar aquí. Gracias desde el corazón, gracias desde la honestidad. Que te bendigo en el nombre sea de Dios y a todo tu equipo. Igualmente. Yo lo que le quiero decir a la gente es que sean ustedes, que no se distraigan, que no se dejen llevar por cosas que no tienen ningún sentido y que son pérdida de tiempo y pérdida de energía y que van mermando su energía. Y que sean conscientes del tesoro más grande que tienen en este momento, que es la vida misma. Y que aprecien cada instante, cada respirar, y que no den por hecho las cosas. Vamos dando por hecho hasta la misma vida, hasta la misma salud. Y no nos damos cuenta que cada amanecer, que cada abrazo, que cada caricia, que cada llamada de un amigo, de mi madre, es la bendición más grande que hay. Solo cuando vamos valorando todo lo que hay en el mundo de las posibilidades que es la vida, vamos siendo más agradecidos. Vivamos en estado de agradecimiento, vivamos en estado de capacidad de podernos sorprender todavía y de tener una ilusión. Claro. Que no nos dejemos apaciguar o no nos dejemos apachurrar porque nos hagan creer que no tenemos potenciales. Que siempre se puede y que siempre podemos despertar a una nueva conciencia. Y no importa, siempre defiendan su luz.